Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Te preguntaba, mi querida María, ¿cuáles son los principales problemas que te encontraste como pintora, como artista plástico? Yo soy educadora, yo estudié la licenciatura en educación preescolar. Me fui a fundar jardín de niños en las zonas rurales de Jalisco. Me encantaba decorar los salones. Trabajé desde, te puedo decir, desde corrales hasta casas que nos prestaban de adobe, que había que blanquear las paredes. Fue padrísimo y tenía mucha facilidad para la decoración de frisos, de todo lo que era en cuestiones infantiles. A mí me gustaría saber si las artes plásticas estaban inmersas en esos lugares rurales o cómo entraba toda la educación artística a ellos. Nosotros como maestros de educación preescolar nos dieron muchísimas clases de iniciación al arte y el estarla compartiendo con tus alumnos, hacíamos exposiciones para los padres de familia, entonces era súper interesante. Necesitamos que nos platiques un poquito, mi querida María, de cómo llegas a esa colección, qué tuviste que hacer. Bueno, tengo mucha creatividad y mucha imaginación, pero sí me costaba trabajo el dibujo. En el Centro de Arte Mexicano estuve ahí 7 años estudiando óleo y todas las técnicas, pero decidí que tenía que reforzar mi dibujo y me fui al Instituto Helénico. Estuve 2 años en dibujo con modelo en vivo, que me ayudó muchísimo con el maestro Oscar Urrutia. Ahí mismo tomé dibujando con el hemisferio derecho. Son unas técnicas que te ayudan a desarrollar el hemisferio y a tener más facilidad para dibujar. De ahí el maestro Urrutia me invitó a su taller de técnicas antiguas de temple, flamenco y veneciano. ¿Qué es el temple? Mira, el temple es una técnica antigua, es alquimia pura porque tienes que meterte a hacer desde la imprimatura. ¿Qué es una imprimatura? Porque no todos son artistas plásticos, ¿eh? El temple antiguo se mandan a hacer unos bastidores de madera y se compra manta, se pega la manta a la madera con cola de conejo. Un día antes ponen a remojar la cola de conejo. Tienes que comprarla en tienda de especialidades. Okay. Se forma una granetina, la dejas remojando toda la noche y al día siguiente la pasas por baño María para deshacerla. Una brocha la untas, la extiendes en tu madera y pegas la madera con la tela. Tienes que darle varias pasaditas en horizontal y en vertical para que quede bien. Las técnicas antiguas son muy tardadas de elaborar porque lleva mucho trabajo. Ya está seca y completamente tensa la tela sobre la madera. Claro. Entonces te pones tus peores ropas, sacas tus 20 bastidores, tus 10 bastidores, con la batidora, si no quieres cansarte el brazo. Pero ¿qué le echas a una imprimatura? Bueno, mira, es blanco de España, blanco de titanio, blanco de zinc, te lleva aceite de linaza, formol, la formolina que se le llama para que no se te... lleva también barniz Damar. Ya que tenemos todos esos materiales, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos a la licuadora? Batir. Se unta igual en el bastidor ya con la tela y se deja secar, se le da otra pasada en sentido contrario. Las capas que se quieran, 4, pues lo mínimo. Después de cada capa se le da una lijadita con una lija de agua. Queda como piel de durazno. Vamos a terminar con el temple. Sí, para que sepan. Venden pigmentos concentrados en polvo. Ya tenemos el pigmento, que es el que nos va a dar el color. Sí. ¿Y cuál es el vehículo? El aglutinante va a ser huevo. Separas la clara del huevo, metes la mano al agua destilada y que esté fría y la salpicas. Eso hace que te suba muchísimo el huevo. Tienes que empezar con la grisalla. O sea, para sacar la profundidad, para sacar las luces. Bueno, hay veces que lo ves y dices, no, ya lo dejo así, está padrísimo. Es muy interesante. Es lo que te va a dar profundidad a tu obra. También se hace una barniceta con barniz Damar. La barniceta la revuelves con los óleos y el huevo con los pigmentos. Ahora, hay pigmentos, por ejemplo, el blanco, no se revuelve Primero hay que disolverlo. Entonces le pones unas gotitas de alcohol y hace que acepte el medio. Que se haga el aglutinante. Y es una técnica padrísima porque haces el cuadro muchas veces. Bueno, yo les iba a decir nada más así de rápido. Bueno, todos los pigmentos los encontramos en la naturaleza en su forma más sencilla, que es
mineral. Yo lo que quiero agregar a todo lo que María ha platicado aquí de la preparación y cómo se trabaja una obra, es que quiero que la gente tome conciencia que muchas veces uno va a alguna exposición y ve una obra y no se imagina todo el trabajo que tiene detrás una obra. O sea, esta preparación que María nos platica, pues podría sonar así como receta de cocina muy simple y tomo los datos y lo voy a hacer. Pero ya cuando uno se mete a trabajar las obras con tanto cariño, con tanta dedicación, con tanto tiempo, pues solo uno que las hace y verdaderamente conoce la técnica y cómo se trabajan este tipo de obras, sabe lo que una obra de estas representa en tiempo, en esfuerzo, en dedicación, en cuidado. Ese cariño que uno como artista le mete a una obra se ve en el resultado, ¿no? Uno llega y ve la obra y dice, qué magnífica obra, me encanta, y a veces no sabes ni describir el por qué te encanta tanto la obra, y cuando conoces este tipo de procesos y te das cuenta por lo que la obra ha pasado, es cuando verdaderamente valoras el trabajo, ¿no? Y no nada más es la preparación, muchas veces es también la creatividad, qué te mueve, qué tomas de la naturaleza, del ambiente, de dónde te inspiras, cómo surge la obra en sí. Ahorita hablábamos precisamente de que los artistas no siempre son los que estudiaron grandes carreras dentro del arte. Sí hay artistas que destacan, pero el hecho de no tener una formación de un gran recinto como es San Carlos, la Reyes Heroles, la Esmeralda, no es nada más el artista aquel que estudió en estos grandes recintos, ¿no? Entonces, dentro de estos proyectos, si volvemos tantito a retomar, hay un proyecto muy interesante que lo trae en puerta a Cristina Ortega, fotógrafa, de Artistas Nini. Es una propuesta muy interesante en donde ella está manejando artistas precisamente. No tenemos esta preparación académica en un gran recinto de estos y sin embargo nos dedicamos a esta profesión. Somos gente que estamos creando obras, que estamos produciendo muchas cosas, viéndonos en este ambiente. Ella está colocándose en este grupo de artistas Nini y está dando pláticas de lo que es ser artista y cómo llegar a ser reconocido sin tener esta preparación, y pues es en la búsqueda también de abrir cada vez más grupos, más foros y más cosas, ¿no? Todos como artistas andamos experimentando en técnicas y buscando una propuesta nueva, diferente, que darle al público, ¿no? María ha incursionado muchísimo en las texturas, tiene unas texturas muy interesantes, yo estoy muy metida en otro tipo de cosas, a un estilo que yo ya estoy muy cómodo ahorita trabajando, al cual he llamado mimetismo. Cada artista se va identificando con su obra en diferentes cosas, ¿no? María creo que ha tomado un camino de la identificación de su obra en base a su textura, y yo me he ido más a buscar algo en donde me reconozcan como un estilo muy personal en el manejo de la obra, con esto del mimetismo a donde llegué como un proceso creativo. Me parece maravilloso. ¿Has preparado tus propios óleos, mi querida amiga? No. ¿Nunca has preparado un óleo? Nunca he preparado un óleo, no. Nunca me he metido a ese rollo. Creo que me entenderías en el momento en el que ves que uno como artista y como ama de casa y como mamá, pues tiene que dividirse en muchas cosas, pues no nos daría tiempo, ¿no? Si te metes a crear tus óleos y tu propio material, pues es un proceso que te lleva mucho tiempo y entonces tu obra tardarías más en crear obra, ¿no? O sea, y la verdad que a mi pasión es pintar, entonces yo me voy por el lado fácil y compro mis óleos y no los preparo. Los dos son los comerciales y regresamos, no se vayan. Estamos en Concientizarte con María de la O y con Angélica Argüelles.